¿De casualidad has visto mucha espuma en la orina? ¿Te preocupa si es azúcar o proteínas? La verdad es que muchas personas con diabetes comienzan su daño renal observando espuma en la orina, sobre todo si esa espuma son proteínas en la orina. En este video te voy a explicar cuál es el error del tratamiento que no te quita esas proteínas, y la espuma es lo de menos. Esa proteína comienza a dañar tus riñones y si no lo corriges puedes terminar con una insuficiencia renal. Y en mi experiencia hay muchas personas que detectan el problema a tiempo, pueden revertir esta condición y prevenir esa complicación. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y espero que este video te dé más información para que tomes una mejor decisión consciente acerca de esta complicación, porque esto no es ningún invento. Los hospitales están llenos de pacientes con diálisis, hemodiálisis, y la mayoría de ellos es porque tienen diabetes o hipertensión. Algunos otros tienen otro tipo de enfermedad, no siempre es el azúcar el culpable, pero la verdad es que el 70-80% es por una diabetes tipo 2 mal controlada o maltratada. Esta complicación en los riñones se le conoce como nefropatía diabética, la cual puede comenzar con proteínas en orina que tú vas a observar espuma, o a lo mejor tienes signos que no te has dado cuenta: retención de líquidos en los tobillos, en tus pies, en tus manos y sobre todo aquí en la cara alrededor de los párpados. Si tú ya comenzaste con eso, hazte un examen de orina, hazte estudios de sangre también para saber cómo funcionan tus riñones, porque si lo detectas a tiempo tienes una alta probabilidad de revertirlo. Es cierto que con el azúcar alta los riñones detectan el problema y comienzan a sacar azúcar o glucosa a través de la orina. Eso es un mecanismo normal y eso te puede generar espuma en la orina, pero a simple vista la verdad es que tú no sabes si es proteína lo que está ahí o es azúcar o a lo mejor otra cosa. Por eso tienes que hacer estudios para saber si es proteína o no y después cuantificarla, cuánta proteína tienes, porque si tú pasas el umbral de 3500 miligramos o 3.5 gramos en orina de 24 horas, es una proteinuria nefrótica. Ese es el concepto en medicina. Esa proteinuria nefrótica rara vez se quita. Requieren tratamientos bien largos y las personas tienen un montón de complicaciones. Si tú tienes una proteinuria menor a eso, es decir, entre 30 miligramos y 3500 miligramos, tienes una alta probabilidad de revertirlo. Estos valores que te comparto, de preferencia hazte un estudio de orina de 24 horas, junta toda la orina en un galón y llévalo al laboratorio. Mi consejo sería que primero le llames al laboratorio para saber cómo tienes que recolectar la orina y en qué tipo de recipiente vas a llevar la muestra. Esa es la mejor forma de cuantificar hoy por hoy la cantidad de proteínas en la orina. Aquí me gustaría darte un mensaje adicional. Hay medicamentos para la diabetes que hacen que orines azúcar. Nada más recuerda que el medicamento no es el enemigo y tampoco la glucosa en la orina. El enemigo es que hay algo en tu metabolismo que no está bien equilibrado. Pero si tú aprendes a identificar tus patrones metabólicos utilizando un mapa metabólico, que es con lo que trabajamos aquí en la Academia Sugar Care, tienes claridad sobre qué es lo que tienes que cambiar para sanar tu metabolismo y como consecuencia esas proteínas en orina pueden disminuir. Recuerda que la proteína en la orina no es tanto el problema, sino que esa misma proteína en la orina es tóxica para el riñón y puedes llegar a la insuficiencia renal más rápido. ¿Qué causa realmente la proteína en la orina? Son muchas las causas. Lo más común es el azúcar, ¿no? La diabetes tipo 2. Esa misma glucosa y la resistencia a la insulina afectan ciertas células del riñón y esas células dañadas dejan escapar ciertas proteínas que en condiciones normales no deberían. Pero ojo, también puede haber otro problema, que es un error muy frecuente. Doctor, es que yo tengo azúcar alta y por lo tanto mi riñón está afectado por eso. A veces no es así. A veces la diabetes ni siquiera está tocando tu riñón, pero tienes otro problema de fondo, tienes otra enfermedad que no te han detectado y tú vives engañado. Es que es la diabetes y la proteína avanza y avanza y avanza y nunca te pones a cuestionar, a lo mejor no es el azúcar,
a lo mejor hay algo más. Para eso también te puedes hacer más estudios y confirmar si la proteinuria es por la diabetes o no es por la diabetes. Que de hecho ese sería mi consejo, que lo estudies a fondo y no hagas suposiciones. Cuando una persona ya comienza con proteínas en orina y si es por diabetes y además tiene el azúcar bien alto, obviamente el tratamiento o la piedra angular es revertir su diabetes. Ojo, no es bajar el azúcar, porque bajar el azúcar no es lo mismo a revertir la diabetes. Un tratamiento superficial te baja el azúcar, pero no te corrige el problema de fondo. Y nosotros en la academia trabajamos corrigiendo tu problema de fondo. Curiosamente, y a veces sin la intención, las personas, además de que revierten su diabetes, mejoran su apnea del sueño, el hipotiroidismo, la inflamación, el cortisol, la digestión, en fin, corrigen un montón de problemas más allá del azúcar, por no decir del impacto que tienen en su vida. Te hago una pregunta, ¿cómo sería para ti si tú ya no tuvieras diabetes, no tuvieras medicamentos y no te tendrías que aplicar insulina? Ponle pausa al video y reflexiona en esta pregunta, porque si nunca te lo has planteado, probablemente por eso no has revertido tu diabetes. Se dice que uno va a comenzar un proyecto teniendo el final en mente. Si nunca visualizas cuál es el resultado que quieres lograr realmente, pues nunca lo vas a obtener porque no tienes dirección y claridad, que es algo que estamos incorporando fuertemente aquí en Sugar Care, darte claridad, porque también trabajamos una reprogramación mental. Prácticamente hay dos tipos de vida, la que tienes y la que te gustaría tener, y en medio de ellos estás tú, bloqueando o impidiendo ese cambio. En cuestión de las proteínas en orina, recuerda, es una complicación, sí. Hay tratamientos específicos para eso, sí, pero también tienes que buscarle más a fondo cuál es el trasfondo metabólico que te lo está ocasionando, porque si no los corriges, esa proteína sigue avanzando y además tu riñón va perdiendo función año con año. Hay personas que padecen de una enfermedad mucho más agresiva, glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Qué les pasa a estas personas? Haz de cuenta que están como si nada. Comienzan con un pequeño daño en sus riñones, pero en 2 meses esos riñones ya no funcionan. De ahí del concepto rápidamente progresiva. No es frecuente, yo he visto pocos casos, pero cuando les toca, de verdad es que es muy poco lo que se puede hacer. Y no es por azar, o por suerte, o por genética. Es porque el metabolismo de ellos algo tenía y eso detonó ese problema. Pero si tú lo sanas desde hoy, vas a tener muy baja probabilidad de que una enfermedad relacionada al estilo de vida se presente. Y eso también incluye disminuir la cantidad de proteínas. De hecho, dato curioso, hay personas que tienen proteínas en orina, pero por el cortisol. Y eso me ha llamado mucho la atención, porque uno esperaría, bueno, el lupus, bueno, los medicamentos, la diabetes, pero el cortisol. Y me di cuenta, porque muchas personas con cortisol no duermen bien, porque se están levantando a orinar muchas veces. Y claro que primero le echan la culpa a la próstata a los hombres, mujeres a la vejiga caída, pero a veces es el cortisol que también te genera esas proteínas. El mensaje de este video es, si tú ya tienes proteínas en orina, actúa ya, porque si lo dejas avanzar y cruzas cierto umbral de proteínas, ya no vas a poder revertirlo. Confirma que sí sea el azúcar lo que te está afectando tus riñones, porque puede ser que no. Puede ser el cortisol, otra enfermedad inflamatoria u otro problema de fondo. Y recuerda que el enemigo no son los medicamentos ni el azúcar en la orina. El problema realmente es un metabolismo que no está bien equilibrado. Y en eso te tienes que enfocar utilizando tu mapa metabólico. Si no sabes cómo, te puedes inscribir a la Academia Sugar Care para que identifiques cuál es tu patrón metabólico que está desequilibrado y comiences a sanarlo. Yo soy el doctor Antonio Cota, te pido de favor que compartas este video porque tenemos una gran misión en Sugar Care, crear conciencia metabólica, porque es la única forma, no es con pastillas, no es con inyecciones, de tratar y prevenir estas complicaciones.